Todo comenzó en la madrugada de un jueves, cuando la neblina aún cubría el pequeño valle donde se alzaba el santuario de Nuestra Señora del Refugio. Este santuario, escondido entre montañas silenciosas y caminos de tierra olvidados, era el corazón espiritual de un pueblo humilde del norte de España. La imagen de la Virgen, tallada en madera de olivo y coronada con una sencilla aureola de plata, había sido venerada allí por generaciones. Nadie podía imaginar que esa madrugada, silenciosa y aparentemente común, sería testigo de una ausencia imposible de explicar. El primer testigo fue don Fermín, el sacristán de 82 años, quien, como cada mañana, llegó al santuario antes de la primera misa. Abrió la puerta lateral, encendió las luces y se dirigió al altar principal para comenzar su rutina de preparación. Pero al levantar la vista, se detuvo en seco. La hornacina central estaba vacía. La Virgen había desaparecido. Pensó que tal vez se la habían llevado para limpiarla o para restaurarla, aunque no había recibido aviso alguno. Pero al preguntar a la hermana Ángela, encargada de las llaves y del altar, la respuesta fue tan inquietante como su propia sospecha. Nadie había tocado la imagen. Nadie la había movido. Nadie tenía la llave. Comenzaron las llamadas, primero al párroco, luego a la diócesis. La noticia se propagó rápidamente por el pueblo, y en pocas horas, decenas de fieles estaban reunidos frente al altar vacío, algunos con rosarios en la mano, otros con lágrimas en los ojos. No había señales de robo, ni huellas forzadas, ni cámaras que mostraran un movimiento extraño. La puerta de la hornacina estaba cerrada por dentro, como si la imagen jamás hubiera salido de allí. Pero los testimonios no se hicieron esperar. 3 personas aseguraron haber visto la noche anterior una luz intensa saliendo del santuario. Una mujer, vecina del lugar, afirmó que, al pasar frente al templo, sintió un fuerte perfume a lirios, característico de algunas manifestaciones marianas, y que una especie de canto suave se escuchaba, aunque el templo estaba cerrado. Otro anciano aseguró haber tenido un sueño donde la Virgen le decía: «Me retiro, pero no me alejo. Escucha mi silencio». Al despertar, se enteró del hecho y no pudo evitar asociarlo con su visión. Los medios locales llegaron y grabaron el altar vacío, el testimonio del sacristán y las lágrimas de los feligreses. Muchos creyeron en un milagro, otros en un misterio sin resolver, pero para aquellos que vivían su fe con devoción, la desaparición de la imagen no era un simple suceso extraño, era una señal. Comenzaron las especulaciones. Algunos teólogos contactados por la diócesis sugirieron que la desaparición podría tener un significado espiritual profundo. María, Madre de Dios, no es solo una figura decorativa o una estatua venerada, sino un signo vivo del cielo. Si desaparece visiblemente, es porque quiere decir algo. Si se retira, es porque algo grave se aproxima. El silencio de su presencia física puede ser un grito en lo invisible. ¿Estaremos siendo alertados? Otros recordaron profecías antiguas. En La Salette, Francia, la Virgen habló de tiempos en que sería rechazada y olvidada. En Akita, Japón, advirtió que vendrían castigos terribles si la humanidad no se convertía. Y en Fátima, en el llamado Tercer Secreto, se hablaba de una gran tribulación para la Iglesia y el mundo. ¿Era esta desaparición una continuación de esos anuncios celestiales? A medida que los días pasaban, el pueblo entró en un estado de recogimiento. Nadie se atrevía a hablar en voz alta dentro del santuario. El altar vacío se convirtió en un lugar aún más sagrado. Algunos decían que sentían una paz profunda al orar allí, como si la Virgen siguiera presente de otra forma. Otros aseguraban haber escuchado susurros o visto destellos de luz cerca de la hornacina durante la noche. El silencio se convirtió en una forma nueva de presencia.
La diócesis, intentando mantener la serenidad entre los fieles, emitió un comunicado oficial pidiendo calma y oración. No se descartaba ninguna hipótesis, pero se insistía en que el suceso debía ser discernido a la luz de la fe y no del sensacionalismo. Sin embargo, la sensación de que algo mayor estaba por suceder no abandonaba el corazón del pueblo. Las misas se multiplicaron, las confesiones aumentaron, las velas no se apagaban ni de día ni de noche. En medio de esta atmósfera de asombro, surgió una carta anónima dejada en el altar. Estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Decía: «No busquéis a María donde la queréis ver, buscadla donde el cielo la ha enviado. Ella no se fue, solo está llamando más fuerte desde el lugar secreto del corazón». Nadie supo quién la escribió, pero fue leída en la misa del domingo siguiente y provocó lágrimas en toda la comunidad. ¿Acaso la desaparición era un llamado a mirar dentro, a dejar de depender del visible para confiar en lo invisible? Días después, llegó un investigador espiritual desde Italia, especialista en fenómenos marianos. Al visitar el lugar, tras horas de oración en silencio, declaró algo que dejó a todos sin palabras. «He visto muchas imágenes llorar, otras sangrar, algunas desaparecer, pero esta es la primera vez que el silencio mismo se convierte en una aparición». Aquellas palabras, pronunciadas con reverencia, se grabaron en el alma del pueblo como una profecía, y así el misterio permanece. La imagen sigue sin aparecer. Ninguna réplica ha sido colocada en su lugar. El altar permanece vacío, pero repleto de fe. Y la pregunta sigue resonando en cada rincón del santuario, en cada mirada, en cada oración. ¿Qué está queriendo decirnos la Virgen al retirarse del mundo? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la Virgen se está alejando por algo que estamos haciendo o dejando de hacer? Deja tu comentario abajo y cuéntanos si viviste algo parecido. Tu testimonio puede abrir los ojos de alguien más. No fue una tormenta, no fue un robo, no fue un terremoto. Aquella imagen de la Virgen simplemente ya no estaba allí. Como si nunca hubiera existido, su ausencia dejó un vacío no solo en el altar, sino en el corazón de toda una comunidad. Lo que comenzó como un caso aislado en una pequeña capilla rural, pronto se convirtió en una inquietante serie de desapariciones. Algunas silenciosas, otras acompañadas de señales misteriosas, pero todas con un denominador común: el desconcierto absoluto de los fieles. ¿Estamos ante un fenómeno sobrenatural o hay una advertencia espiritual en estos sucesos que nadie quiere ver? En 2003, en la localidad de Yarumal, Antioquia, Colombia, una imagen de la Virgen del Carmen desapareció de su pedestal sin dejar rastro. El sacerdote encargado de la iglesia, padre Óscar Montoya, relató en un noticiero local: «La imagen estaba en su lugar al cierre de la iglesia. Cuando regresamos a abrir en la mañana, ya no estaba. Las puertas estaban cerradas con llave. No había signos de forzamiento, nada había sido robado. Solo la Virgen ya no estaba». La comunidad, profundamente devota, se volcó en una búsqueda sin éxito. Pero lo que más inquietó fue el testimonio de una feligresa, doña Teresa Gallo, que aseguró haber soñado con la Virgen la noche anterior. Me dijo que se iba por un tiempo porque no la estaban escuchando, que vendrían tiempos de prueba y oscuridad. La noticia fue cubierta por medios regionales, y aunque la parroquia instaló una nueva imagen, muchos aseguran que el ambiente nunca volvió a ser el mismo. Una cruz de ceniza fue encontrada en el lugar exacto donde reposaba la estatua, como si alguien o algo hubiese marcado una despedida. En el barrio de Caballito, en Buenos Aires, Argentina, en 2011, una familia encontró que su imagen de la Virgen de Luján, que llevaba décadas en una repisa, había desaparecido literalmente de la noche a la mañana.
La señora Lidia Campos, dueña de la casa, dio testimonio en un programa televisivo argentino. No es que alguien se la llevó, nadie entró, nadie salió. Estábamos solo mi esposo, mi nieta y yo. La figura estaba al lado de un portarretrato y al despertar, el marco seguía allí, el mantel intacto, pero la Virgen había desaparecido como si se hubiera desintegrado. La nieta, de apenas 10 años, mencionó haber tenido una pesadilla esa noche, donde veía la imagen llorar sangre. Aunque algunos familiares dudaron, un técnico forense invitado al programa confirmó que no había señales de alteración en la superficie ni huellas en la zona. Esto no es casualidad, repitió varias veces la señora Campos durante la entrevista. Lo más perturbador fue que 2 semanas después, una fuerte discusión familiar terminó con una separación, y varios vecinos comentaron que la casa había perdido su protección. Uno de los casos más documentados y perturbadores ocurrió en 2017 en una capilla de Italia, en la región de Campania. Una pequeña imagen de la Virgen de Fátima, colocada dentro de una urna de vidrio, desapareció sin que las cámaras de seguridad registraran a ningún intruso. El párroco, don Luigi Ferraro, entregó las grabaciones a la policía. En el video puede observarse claramente cómo la imagen se encuentra en su lugar a las 2:46 de la madrugada. A las 2:48 la urna comienza a empañarse por dentro de manera repentina. La imagen se torna borrosa y al disiparse el vapor ya no está. Las autoridades eclesiásticas intentaron mantener el caso en silencio, pero un periodista independiente filtró las imágenes en redes sociales. En cuestión de días, el video se volvió viral. Muchos comenzaron a especular sobre un acto divino, una especie de retiro de lo sagrado en tiempos de apostasía. El propio don Luigi, visiblemente afectado, dijo en una homilía posterior: si la madre se retira, no es por odio, sino por advertencia. Tal vez hemos convertido su imagen en un objeto y ella vino a recordarnos que está viva. Esto no fue un robo, no fue un truco, no fue una coincidencia. El mismo patrón se ha repetido en distintos continentes, en contextos y momentos diferentes, pero con una fuerza simbólica que escapa a las explicaciones racionales. Algunas veces la desaparición fue antecedida por señales: llanto inexplicable, fragancia de rosas, visiones o sueños proféticos. Otras veces ocurrió en medio del silencio más absoluto. Sin embargo, en todos los casos quedó una pregunta latente en el aire: ¿por qué se fue? En varias comunidades, tras la desaparición, comenzaron a surgir fenómenos espirituales paralelos. Conversiones repentinas, confesiones masivas e incluso reconciliaciones familiares después de años de distanciamiento. Como si la ausencia física de la imagen hubiese despertado una presencia espiritual más intensa. El teólogo español José Ramón del Prado sugiere en un artículo de 2019 que estos hechos podrían interpretarse como un acto profético. Cuando las imágenes desaparecen, tal vez el cielo nos está pidiendo que dejemos de mirar el yeso y comencemos a mirar el corazón. La Virgen María, en múltiples apariciones reconocidas por la Iglesia, ha hecho llamados urgentes a la conversión, al ayuno y a la oración. Pero cuando estos llamados son ignorados, ¿acaso no sería coherente que su imagen se retirara? Como una madre que, al ver a sus hijos sumidos en la oscuridad, deja su lugar visible para obligarlos a buscarla con el alma. Algunos sacerdotes, sin querer alimentar teorías sobrenaturales, han sugerido discretamente que hay un vínculo espiritual con la pérdida del sentido de lo sagrado en nuestra época. El padre Álvaro Sánchez, en una entrevista radial, afirmó: no digo que todas las desapariciones sean milagrosas, pero hay algo que no podemos negar. Están ocurriendo justo cuando el mundo ha dejado de escuchar la voz de la madre.
y eso debería preocuparnos. ¿Crees que estas desapariciones tienen un mensaje? ¿Alguna vez sentiste que la Virgen te dejó de hablar por un tiempo? Cuéntanos tu experiencia y deja un mensaje de fe para aquellos que están buscando una señal. Durante siglos, las apariciones marianas han sido faros de advertencia y consuelo en momentos de agitación espiritual. Pero hay algo que muchos pasan por alto. En varios mensajes auténticos y reconocidos por la Iglesia, la Virgen María anunció su retirada o la imposibilidad de seguir manifestándose visiblemente. Esta retirada, lejos de ser un simple silencio celestial, es profundamente simbólica y bíblica. Es el preludio de algo mayor, una señal de que el tiempo de la misericordia visible está llegando a su fin y que el juicio, no necesariamente el juicio final, sino uno espiritual, cultural o incluso personal, se aproxima. En Fátima, Portugal, en 1917, la Virgen María apareció a 3 niños pastores con un mensaje urgente de oración, penitencia y conversión. Pero en sus últimas apariciones, Lucía, la principal vidente, relata algo que pocos destacan con claridad. Nuestra Señora advirtió que si los hombres no dejaban de ofender a Dios, vendría un castigo tan grande que ni siquiera ella podría seguir intercediendo visiblemente. La frase que permanece grabada en muchos testimonios es: si hacen lo que les digo, muchas almas se salvarán y habrá paz. Pero si no, Dios va a castigar al mundo. Posteriormente, en Tui, en 1929, cuando Lucía volvió a ver a la Virgen, ella dijo: ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre, una clara señal de que se estaba agotando el tiempo dado. Tras esa revelación, la presencia de la Virgen se retiró. No se volvió a manifestar más a Lucía públicamente con tal intensidad. El cielo se cerró. La Salette, en Francia, ofrece un tono aún más dramático. En 1846, la Virgen María se presentó ante 2 niños, Maximin y Melanie, y llorando dijo: hace tanto tiempo que sufro por ustedes, ya no puedo sostener más el brazo de mi hijo. En esa frase está implícito que su presencia mediadora está llegando al límite. Luego continúa: si mi pueblo no quiere someterse, me veré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo. Es tan pesado y tan aplastante que ya no puedo sostenerlo. En la Salette, María habla de su retirada de forma casi literal. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por su irreverencia al celebrar los santos misterios, se han convertido en cloacas de impureza. ¡Ay de los habitantes de la tierra! Dios va a golpear de manera sin precedentes. Este ¡ay! Tiene una fuerte resonancia apocalíptica y el contexto en que María pronuncia esas palabras sugiere que su presencia ya no será una constante. Y luego está Akita, Japón, 1973. Allí, Sor Agnes Sasagawa recibió mensajes directamente de una imagen de madera de la Virgen María, que lloró, sangró y sudó agua por años. El mensaje del 13 de octubre de ese año es escalofriante. Si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca se ha visto antes. Pero lo más estremecedor es cuando la Virgen menciona que el demonio se infiltrará incluso en la iglesia. Poco después, en su última comunicación, el silencio fue absoluto. A diferencia de otras apariciones, Akita no concluyó con un mensaje de esperanza inmediata. Simplemente cesaron las manifestaciones. Esto no es casualidad. Cada vez que la presencia de la Virgen se retira, hay un eco bíblico que resuena con fuerza. En el Antiguo Testamento, cuando el Arca de la Alianza, símbolo visible de la presencia de Dios entre su pueblo, fue retirada, siguieron épocas de gran tribulación. En Ezequiel capítulo 10, la gloria de Dios se aleja del templo, y después Jerusalén cae.
La misma lógica profética aplica aquí. Cuando lo visible se retira, es porque se está pidiendo al alma ver más allá. Es una última oportunidad para vivir por fe, no por señales. Pero también es una alerta. El tiempo de gracia se está estrechando. En el Nuevo Testamento encontramos un eco en el silencio del cielo antes de la apertura del séptimo sello. Apocalipsis 8:1. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El silencio no es vacío, es expectativa. Es un umbral que se cruza antes del cumplimiento de algo inevitable. ¿Y qué ocurre después del silencio? Trompetas, juicios, despliegue de poder divino. En ese sentido, el silencio de María, su retirada, no es abandono. Es una última súplica muda, una pausa cargada de significado que anticipa una sacudida espiritual. Estos mensajes proféticos entonces no deben verse como episodios aislados, sino como parte de un patrón, un lenguaje simbólico del cielo que nos habla en silencio cuando ya no escuchamos con palabras. Es como si María nos dijera: ya hablé, ya lloré, ya me manifesté, ahora depende de ustedes. Y esto nos confronta con una pregunta que no podemos evitar. ¿Estamos preparados para caminar sin señales visibles? ¿O seguimos esperando que el cielo lo haga todo por nosotros? Es imposible no ver una conexión directa entre la retirada de la Virgen y el endurecimiento de los corazones humanos. En cada una de estas apariciones, su presencia estuvo ligada a una súplica: cambien, oren, vuelvan a Dios. Pero cuando esas súplicas son desoídas, incluso la madre más amorosa debe apartarse. No por deseo, sino por respeto a la libertad del hombre, así como Jesús se retiró del templo diciendo: «He aquí que vuestra casa os es dejada desierta». Mateo 23:38. También la Virgen parece repetir ese gesto espiritual. Se retira para que el alma descubra por sí misma la gravedad del momento. Y ahora, en nuestros días, ¿no parece que ese silencio está envolviendo al mundo? ¿No percibimos una ausencia de lo sagrado, una frialdad espiritual creciente incluso dentro de la Iglesia? El eco de aquellos mensajes no ha perdido fuerza. Está más vigente que nunca, pero hay que tener oído para escuchar el silencio. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la retirada de la Virgen es una señal de advertencia para nuestra generación? ¿Qué crees que quiere decirnos con su silencio? ¿Has sentido que Dios se ha retirado alguna vez en tu vida para llamarte a una fe más profunda? Tu historia puede ser la respuesta que alguien necesita leer hoy. En las Escrituras, el silencio de Dios siempre ha precedido un momento de revelación, de juicio o de transformación profunda. En el Antiguo Testamento, el profeta Amós lanza una advertencia estremecedora. «He aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor». Amós 8:11. Este silencio no es ausencia, sino una forma de presencia que interpela, que exige una respuesta más honda. En ese mismo espíritu, podemos comenzar a vislumbrar el misterio del silencio de María. ¿Qué significa cuando ella deja de hablar? Cuando sus apariciones cesan. ¿Es olvido o es urgencia? ¿Es abandono o es un modo nuevo de clamar? Durante años, Medjugorje ha sido un lugar de intensas experiencias espirituales para millones de peregrinos. Allí, la Virgen María habría comenzado a aparecer en 1981 a 6 jóvenes videntes, entregando mensajes que insistían en la paz, la conversión, el ayuno, la oración y la penitencia. Pero con el pasar del tiempo, algunos de estos videntes dejaron de ver a la Virgen con regularidad. No fue por incredulidad ni por falta de fervor, sino por algo más profundo, más inquietante, una retirada silenciosa, un vacío que no se explica con simples palabras. Mirjana,
una de las videntes de Medjugorje, relató entre lágrimas que sus apariciones anuales cesaron el 18 de marzo de 2020. Ella dijo que la Virgen le había revelado muchas cosas sobre el futuro del mundo, pero que ahora el tiempo del testimonio visible estaba terminando. ¿Cómo comprender este giro? ¿Por qué María, que tanto consuela y guía, decide dejar de mostrarse visiblemente? Tal vez sea, como ella misma ha dicho en otras apariciones, porque la humanidad ha dejado de escuchar, porque sus palabras ya no encuentran eco en los corazones endurecidos. En La Salette, en 1846, la Virgen advirtió entre lágrimas: «Si mi pueblo no quiere someterse, me veré obligada a soltar el brazo de mi hijo». Pero también dijo algo que ha resonado con fuerza en tiempos recientes: «Ya no podré contenerlo por mucho tiempo». Esa advertencia no fue solo para los pastores de aquel tiempo, fue una señal para toda la humanidad. Llegará un momento en que el cielo ya no hablará, no porque no quiera, sino porque la tierra se habrá tornado sorda. El silencio no es indiferencia, es juicio, es apelo, es grito mudo. Y no se trata únicamente de visiones que cesan. En muchos lugares del mundo se ha reportado que estatuas de la Virgen son retiradas, hurtadas o simplemente desaparecen sin explicación. Algunas personas interpretan esto como vandalismo, otras como simple coincidencia, pero hay fieles que lo sienten en lo más hondo del alma, como si la misma presencia mariana se estuviera retirando de ciertos lugares, como si dijera: «Ya no me buscan con el corazón, no vendré más con palabras visibles». En Fátima, el 13 de octubre de 1917, después del milagro del sol, Lucía, Jacinta y Francisco vieron a la Virgen una última vez. Esa fue su despedida visible. Lo que seguiría sería una vida de silencio, oración y ofrecimiento. Lucía viviría hasta 2005, y aunque conservó una comunicación mística, jamás volvió a verla como en aquellos días. El cielo había hablado, había advertido, después había pedido solo quedó penitencia. El eco del mensaje. ¿Por qué el cielo elige a veces callar? En parte, porque quiere que el ser humano aprenda a escuchar de una forma distinta. María ya no necesita repetir lo que ha dicho en La Salette, Fátima, Akita o Medjugorje. Ella espera que escuchemos con el alma, que meditemos en silencio como lo hizo ella tras cada palabra que escuchaba de Jesús. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Ese es el modelo. Escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón dispuesto. En Akita, Japón, la Virgen advirtió: «Si los hombres no se arrepienten y no se mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible a toda la humanidad». Pero también dijo que este castigo vendría cuando el clamor del arrepentimiento cesara. Es decir, cuando el silencio no fuera un espacio de espera reverente, sino un signo de indiferencia. Y así como en las Sagradas Escrituras, cuando el Arca de la Alianza era retirada, significaba que la gloria de Dios también se alejaba, así también en el tiempo presente, la ausencia visible de María puede significar que algo decisivo se está acercando. En muchos corazones, este silencio produce angustia. ¿Por qué ya no la siento?, se preguntan muchos fieles. Pero hay una respuesta profunda. Porque ya no basta con sentir. Ahora es tiempo de decidir, de actuar, de vivir todo lo que Él ya nos dijo. Es el tiempo del testimonio, no de la contemplación pasiva. El silencio de María no es un castigo, es una llamada, una última oportunidad. Ella ha hablado durante décadas, repitiendo con ternura y paciencia los mismos pedidos: conversión, oración, ayuno, misa, confesión, rosario. Quien no haya escuchado eso hasta ahora, probablemente no lo hará ni con visiones ni con milagros. El silencio es, entonces, la pedagogía final del cielo. Lo más doloroso no es que ella deje de aparecer. Lo más trágico es que su silencio no provoque en nosotros ningún estremecimiento.
que el mundo continúe girando sin preguntarse qué significa su ausencia, que sigamos con nuestras rutinas religiosas vacías sin preguntarnos por qué la Reina de la Paz ha decidido callar. Ella no se va porque quiera, sino porque ha advertido todo lo que podía, y ahora espera nuestra respuesta. ¿Y tú, cómo interpretas el silencio de María? ¿Crees que es un llamado para ti personalmente? Escribe abajo tu reflexión y comparte este mensaje con alguien que necesite despertar el oído del alma. Durante 10 años, la pequeña capilla de Siracusa, en Sicilia, fue el centro de un fervor que conmovía hasta a los más incrédulos. Allí, una imagen de yeso del Inmaculado Corazón de María, comprada en una tienda común para decorar un dormitorio conyugal, comenzó a llorar. Las lágrimas, recogidas y analizadas por peritos, resultaron tener la misma composición química que las humanas: agua, cloruro de sodio, proteínas, enzimas. Los expertos no encontraron explicación científica, pero miles de personas sí encontraron consuelo. Enfermos, madres con hijos en brazos, ancianos arrastrando los pies por el polvo de la calzada, todos llegaban en procesión, lloraban con ella. Pero un día, sin aviso, las lágrimas cesaron. Hoy la imagen permanece allí, seca, inmóvil, como si el cielo hubiera sellado sus labios de agua. Este fenómeno no fue único. En Nayu, Corea del Sur, la Virgen derramó lágrimas entre 1985 y 1994, en más de 700 ocasiones, según los registros del grupo que cuidaba la estatua. Eran lágrimas claras, pero a veces también de sangre. Cada episodio era precedido por oraciones intensas y acompañado de mensajes espirituales que llamaban a la conversión. La figura de María, pequeña y sencilla, parecía cobrar vida, hasta que dejó de llorar. Desde entonces permanece inexpresiva, observando en silencio a los fieles que aún la visitan. Aquellos que la vieron llorar no pueden olvidar. Dicen que el aire era distinto, que las oraciones se tornaban más profundas, que el dolor parecía tener sentido, pero hoy reina un silencio espeso, como si una madre hubiera dejado de hablar porque sus hijos ya no quieren escuchar. En Bolivia, en el barrio Plan 3000 de Santa Cruz, otra imagen conmocionó a la comunidad cuando comenzó a llorar sangre. Corría el año 2017 y el rostro de la Virgen de Guadalupe aparecía cubierto de un líquido rojo que salía de los ojos y escurría hasta el cuello. La noticia se difundió rápidamente por los noticieros locales y luego internacionales. Científicos analizaron la sustancia. El resultado: sangre humana tipo 0 positivo. Las lágrimas aparecieron durante varios meses, especialmente en tiempos de tensión social. Era como si el cielo respondiera al clamor del pueblo. Pero tras un tiempo, nuevamente, el llanto se detuvo. Desde entonces, la imagen permanece en un altar, rodeada de flores frescas, pero con la mirada seca. Algunos se preguntan si fue una señal que no supimos interpretar. Los contrastes son dolorosos. Donde antes había lágrimas, hoy hay ausencia. Donde había milagro, ahora hay duda. En Civitavecchia, Italia, otro caso estremeció al Vaticano en 1995. Una pequeña estatua de la Virgen de Medjugorje, traída desde la antigua Yugoslavia, comenzó a llorar sangre frente a los ojos de una niña. El fenómeno fue presenciado por más de una decena de personas, incluso por un obispo. La Iglesia, cautelosa, abrió una investigación. Tras intensos estudios, no hubo explicación definitiva. La sangre también era humana. Sin embargo, con el tiempo, las lágrimas cesaron. ¿Qué quiso decirnos María con ese gesto? ¿Y qué quiere decirnos ahora con su silencio? Este patrón se repite en diferentes partes del mundo. En Campinas, Brasil, una imagen que lloraba óleo perfumado desde 1996 dejó de hacerlo después de más de 20 años. En su entorno, los fieles reportaban conversiones, sanaciones físicas y espirituales.
El lugar se volvió un santuario improvisado. Sin embargo, al llegar la pandemia, la imagen dejó de emitir óleo. Algunos lo interpretaron como una señal de que los tiempos habían cambiado, otros como un lamento del cielo por la dureza del corazón humano. La imagen permanece en pie, como una madre esperando en vano que sus hijos regresen. En Argentina, en la ciudad de Salta, otra imagen de la Virgen del Cerro derramó lágrimas en 2011. Fue un solo día, pero marcó profundamente a la comunidad. Las lágrimas brotaron mientras se rezaba el rosario. Los testigos describen el ambiente como impregnado de una paz sobrenatural. Años después, la misma imagen fue robada y más tarde recuperada. Desde entonces, no volvió a llorar. Quienes la visitan todavía recuerdan aquella tarde en que parecía viva, en comunión con el sufrimiento del pueblo. Hoy la imagen está entronizada en un altar renovado, sin lágrimas, pero con la mirada fija en el horizonte. Las lágrimas de María, cuando aparecen, conmueven porque son más que humedad en el rostro de una estatua. Son expresión de un dolor profundo, celestial, por un mundo que se aleja. Son llamadas a la conversión, gritos silenciosos que buscan despertar el corazón adormecido del hombre. Pero su ausencia también es mensaje. Cuando ella deja de llorar, algo cambia. Tal vez el tiempo de advertencia ha terminado. Tal vez el silencio es su última palabra. Durante años, estas lágrimas tocaron a millones. Algunos las vieron, otros solo las escucharon en testimonios, pero hoy muchas de esas imágenes están secas. El llanto cesó, el milagro se retiró, el contraste es brutal. Antes, una madre que lloraba sin cesar por sus hijos. Hoy, la misma madre permanece en silencio, como si aguardara la última respuesta del hombre. No se trata de un simple fenómeno inexplicable. Se trata de un lenguaje divino que cesó de hablar. Y eso, quizá, es lo que más debería estremecernos. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que la Virgen dejó de llorar? ¿Será que ya dijo todo lo que tenía que decir? Comenta abajo si alguna vez viste o conociste una historia parecida. ¿Sientes que ella sigue hablando, pero de otra forma? Durante siglos, miles de personas han afirmado ver a la Virgen María en apariciones celestiales, mensajes de advertencia, lágrimas milagrosas y curaciones inexplicables. Pero en los últimos años han comenzado a surgir testimonios de otro tipo, relatos que no se cuentan fácilmente porque no ofrecen consuelo ni milagro, sino un vacío. Son historias de desapariciones, no de personas, sino de las propias imágenes marianas que antes eran fuente de fe y consuelo. Testigos que aseguran haber visto con sus propios ojos cómo una estatua se desvanecía, cómo una pintura perdía su brillo celestial, o cómo una figura antes luminosa quedaba sumida en una sombra inexplicable. ¿Qué está ocurriendo? ¿Nos está dejando María por no haber atendido sus advertencias? Una mujer en Italia llamada Lucía guardó silencio durante más de 20 años. Solo recientemente se atrevió a contar lo que vivió. En 1999, en una pequeña ermita de su pueblo, acostumbraba a rezar ante una imagen de la Virgen del Rosario que, según ella, resplandecía con una luz suave, especialmente durante el rezo del Rosario. Una noche, mientras oraba sola, la imagen comenzó a perder color. El rostro de la Virgen, que solía parecer vivo y amoroso, se volvió opaco. En cuestión de minutos, la estatua, de madera sin mecanismos ni luces, comenzó a tornarse gris, luego transparente, hasta desaparecer completamente delante de sus ojos. El altar quedó vacío. Nunca más fue encontrada. Lucía temió contar lo que vio, temiendo que la consideraran loca. Pero otras personas del pueblo notaron que algo faltaba. La paz en la capilla, la dulzura del lugar, habían desaparecido. En Argentina, un custodio de una parroquia narró otro caso desconcertante. Era encargado de cerrar la iglesia cada noche.
En una ocasión, mientras realizaba su recorrido habitual, notó que la imagen de la Virgen de Luján, ubicada en un nicho lateral, no estaba en su lugar. Al principio pensó que algún sacerdote la había retirado por mantenimiento, pero al revisar los registros, nadie había autorizado tal movimiento. Cuando revisaron las cámaras de seguridad, vieron que, a las 3:00 de la madrugada, la imagen simplemente ya no estaba. Ninguna persona había entrado. Ningún sonido activó los sensores. El sacerdote decidió no dar declaraciones públicas. Solo dijo que la Virgen fue llevada al cielo. En Filipinas, un grupo de peregrinos afirmó haber visto cómo una imagen de Nuestra Señora de Peñafrancia se elevó unos centímetros sobre su pedestal, brilló intensamente y luego se desintegró en una especie de niebla. Esto ocurrió durante una procesión silenciosa, donde los presentes estaban en oración profunda. Al principio pensaron que se trataba de un milagro público, pero los organizadores negaron que algo así hubiera ocurrido. Algunos testigos aseguraron que se les pidió guardar silencio para no crear alboroto innecesario. ¿Por qué silenciar una manifestación así? ¿Por qué temer contar lo que se vio? Hay algo profundamente perturbador en estos relatos. No se trata de imágenes que sangran o lloran, sino que se retiran, como si dijeran, hasta aquí, como si la presencia mariana, siempre tan ligada a la ternura y la protección, estuviera ahora dejando espacio para algo que vendrá después, algo que tal vez no será tan dulce, pero sí necesario. ¿Estamos preparados para la ausencia? En una comunidad rural de México, un niño de 10 años aseguró a su madre que la Virgen se despidió de él. La imagen que solía guardar sobre su cama desapareció una noche después de que soñara que estaba siendo abrazado por una mujer luminosa que le decía, «Ora por ellos, que no me ven más». La imagen nunca más fue encontrada. Los padres del niño pensaron que tal vez alguien la había robado, pero nada más había sido movido en su cuarto. El niño, por su parte, parecía más calmado que antes. Dijo que ya no necesitaba la imagen, pues ella ahora está en el corazón. Estos testimonios desafían la lógica, pero no son aislados. En Polonia, en 2017, una monja relató que la imagen de la Virgen de Czestochowa, en una réplica ubicada en su capilla privada, perdió lentamente su coloración original a lo largo de varios meses. Un día, al entrar a rezar, la imagen estaba completamente blanca, como si hubiera sido borrada. No había señales de vandalismo, humedad ni ninguna intervención externa. La Madre Superiora, al enterarse del caso, simplemente dijo, «Ella nos está probando si creemos en ella incluso cuando no la vemos». El silencio de la Iglesia sobre estos casos no significa ausencia de atención. Muchas veces, las autoridades eclesiásticas eligen el silencio para evitar el sensacionalismo o el escándalo. Pero, ¿y si ese silencio también fuera parte del mensaje? Como en Fátima, cuando el tercer secreto permaneció guardado durante décadas. Como en La Salette, cuando la Virgen advirtió sobre el tiempo en que dejaría de interceder porque los corazones estarían sordos. ¿Acaso estamos viviendo ese tiempo ahora? Un grupo de estudiosos en teología mística ha comenzado a compilar estos relatos buscando patrones. Algunos afirman que la desaparición de imágenes marianas coincide con momentos de apostasía creciente, guerras o decadencia moral generalizada. Otros creen que se trata de un aviso espiritual. María está dejando de manifestarse visiblemente porque ya no escuchamos su voz interior. La gran pregunta que permanece es, ¿qué significa realmente cuando una imagen de la Virgen desaparece? ¿Es un juicio? ¿Una purificación? ¿Una retirada dolorosa de quien ya no encuentra eco en nuestra vida cotidiana? Las Sagradas Escrituras están llenas de momentos en que la presencia de Dios se oculta, no como castigo, sino como una pedagogía divina, para despertar, para convertir, para volver al amor primero.
Y si María está desapareciendo de nuestros ojos, ¿será que nos está llamando a verla de otra manera? A buscarla en el silencio, en el sacrificio, en la oración sin señales. Tal vez ya no quiere ser venerada como figura pasiva, sino imitada como mujer fuerte en la batalla espiritual. ¿Qué haremos nosotros ante su aparente retirada? ¿Seguiremos buscando milagros visibles o nos atreveremos a vivir la fe sin apoyos sensoriales? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que la Virgen se está retirando del mundo visible como un llamado urgente? ¿Has presenciado o escuchado alguna historia parecida? Comparte tu testimonio y deja un mensaje de fe para quienes aún buscan respuestas. Cuando las luces del cielo se apagan y la tierra tiembla bajo nuestros pies, algo más profundo que la naturaleza está comunicando su mensaje. En los últimos años, el mundo ha sido sacudido por una serie de acontecimientos que, para muchos, son simples fenómenos meteorológicos o geológicos, pero que para otros anuncian algo mucho más trascendental. El juicio ha comenzado, no uno dictado por tribunales humanos, sino uno celestial, silencioso, sagrado. Y en medio de este escenario inquietante, un silencio se ha tornado ensordecedor. El silencio de María. Cuando María calla, el cielo está hablando con fuego. Esta frase, repetida por algunos místicos contemporáneos, resuena con fuerza entre aquellos que observan los signos con un corazón abierto. Las apariciones marianas siempre estuvieron marcadas por ternura, advertencia y consuelo. Pero, ¿y si ahora estuviéramos ante un giro? ¿Y si el silencio fuera justamente la señal? El 8 de abril de 2024, un eclipse solar total cruzó América del Norte. Para muchos fue apenas un espectáculo celeste, pero para quienes tienen ojos espirituales, aquel oscurecimiento repentino del sol remite a pasajes bíblicos como Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Un fenómeno astronómico sí, pero también una advertencia simbólica. Poco después, un terremoto sacudió Taiwán y otro estremeció México. Cada uno de estos eventos fue acompañado de un fenómeno inusual. Estatuas marianas dañadas, imágenes agrietadas y en algunos casos, como se reportó en comunidades católicas locales, la inexplicable mudez de imágenes que antes transmitían paz a los fieles. En Medio Oriente, las tensiones escalaron a nuevas guerras. En Ucrania, la sangre no ha dejado de correr. En África, el caos se propaga como pólvora. Y en Roma, el corazón espiritual del catolicismo, divisiones internas hieren el cuerpo místico de Cristo. La apostasía, denunciada por San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, parece estar en plena marcha. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mientras tanto, muchas de las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia contienen advertencias sobre un tiempo venidero donde la Virgen ya no se manifestará como antes. En Akita, Japón, la Virgen dijo a la hermana Agnes: «Si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible a toda la humanidad». Lo extraordinario de Akita es que la estatua de madera de María lloró, sangró y sudó durante años, pero después cesó. Silencio. En Fátima, la tercera parte del secreto fue revelada parcialmente en el año 2000. Sin embargo, varios estudiosos y videntes han sostenido que existe una parte no revelada que hablaría de una gran apostasía desde la cima de la Iglesia. ¿Podría este silencio de María ser un reflejo de esa profecía no escrita? En la Salet, la Virgen lloró al hablar de Roma perdiendo la fe y convirtiéndose en la sede del Anticristo. Estas advertencias no son alegorías poéticas, son gritos espirituales.
Gritos que ahora parecen haber cesado. El mundo tecnológico de hoy ignora los signos del cielo. Una generación que cree que lo ve todo en sus pantallas es precisamente la más ciega ante lo eterno. Y sin embargo, Dios continúa hablando. Si no escuchamos la voz suave de la Madre, Él permite que hable el universo. Y cuando el universo habla, no lo hace con palabras, lo hace con fuego, temblores y eclipses. La Escritura está llena de este lenguaje. En Apocalipsis 6, 12, 14 se describe un juicio con señales claras. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿No es exactamente eso lo que estamos viendo? La misma tierra parece anunciar que el tiempo se acorta, pero más allá de los signos exteriores, hay un juicio interior que está en marcha. Las almas están siendo examinadas y muchas están encontradas vacías. En medio de esta sequía espiritual, la ausencia de la Virgen en ciertos lugares, su silencio en algunos videntes y la desaparición de señales prodigiosas no deben interpretarse como abandono, sino como el eco de un grito más profundo. Si María calla, es porque ya habló. Si el cielo se oscurece, es porque algo están haciendo, pero también porque algo está muriendo. No se trata de miedo, sino de preparación. Así como el silencio precede al estallido de una tormenta, este tiempo que vivimos podría ser el último susurro antes de que caiga la gran lluvia. Las señales están ahí: guerras, señales astronómicas, apostasía, catástrofes naturales, tensiones dentro de la iglesia y la ausencia de la Madre. Todo confluye en una sola dirección: juicio. No el juicio final, quizás, pero sí uno de esos grandes tamices espirituales en los que las almas se definen y las naciones se examinan. Y ahora te pregunto a ti que has llegado hasta aquí, ¿has sentido que el cielo te está hablando también? ¿Has notado el silencio de María en tu vida o en tu comunidad? ¿Te atreves a compartir tu experiencia para que otros puedan abrir también sus ojos? Escribe en los comentarios si tú también crees que cuando María calla, el cielo está hablando con fuego. Tu testimonio puede despertar muchas almas dormidas. Cuando una imagen de la Virgen María desaparece sin explicación, no se trata solamente de un fenómeno inexplicable que desafía las leyes de la física o de la materia. Para quienes miran con los ojos del Espíritu, cada desaparición es una palabra pronunciada en el lenguaje silencioso del cielo. No es un acto aleatorio, sino un signo. Y como todo signo, contiene un mensaje oculto, una advertencia velada, una invitación urgente a ver más allá de lo visible. ¿Por qué María se retira? ¿Qué nos quiere decir al dejarnos solo su ausencia? Las respuestas no están en los periódicos ni en los debates científicos, sino en el corazón que busca entender los caminos de Dios. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ha contemplado a María no solo como madre, sino como intercesora activa en la historia de la salvación. Cada una de sus apariciones, desde Guadalupe hasta Fátima, desde Lourdes hasta Akita, no fue una mera consolación, sino un eco celestial del mensaje del Evangelio: conversión, penitencia, oración, fidelidad a Dios. Pero, ¿y si ahora el mensaje no es una palabra pronunciada, sino un silencio deliberado? ¿Y si su retirada física de santuarios, capillas y hogares es en sí misma la más clara de todas las advertencias? Los teólogos místicos hablan de los retiros de la gracia, momentos en los que Dios, sin abandonar a su pueblo, permite un silencio espiritual que obliga al alma a buscarlo con más intensidad. En esta lógica, la desaparición de una imagen mariana no es un abandono, sino un llamado a una fe más pura. Estamos acostumbrados a buscar lo visible, lo palpable, lo milagroso, pero el plan de Dios, en su fase final, parecería exigir otra actitud:
Fe sin ver, fidelidad sin consuelo, esperanza sin garantías. Bienaventurados los que creen sin haber visto, dijo Jesús. Y tal vez este sea el tiempo en que esa bienaventuranza se vuelve criterio de juicio. En muchos casos documentados de desapariciones de imágenes, lo que permanece no es el vacío, sino un misterio que incomoda. Testigos que aseguran haber visto cómo una estatua desapareció ante sus ojos. Iglesias que amanecen con el altar vacío, como si alguien hubiera retirado la imagen durante la noche sin dejar rastros. Y lo más inquietante, corazones que ante estos eventos experimentan un llamado interior, una voz que no se oye, pero que se impone. ¿Dónde está la Virgen?, se preguntan. Y esa pregunta conduce a otra más profunda. ¿Dónde está nuestra fe? Las Escrituras están llenas de episodios en que la presencia visible de Dios se retira antes de grandes cambios. El Arca de la Alianza fue escondida antes de la destrucción del templo. El profeta Elías fue arrebatado antes de que su misión profética diera paso a una nueva etapa. Incluso Cristo, después de su resurrección, ascendió al cielo, dejando a sus discípulos con una promesa y una misión, pero sin su presencia física. En todos estos casos, el retiro no fue abandono, sino maduración. Y ahora quizás María esté haciendo lo mismo, dando un paso atrás para que avancemos en fe. El Catecismo enseña que en los últimos tiempos, antes del regreso glorioso de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final. Una gran sacudida espiritual pondrá a prueba la fe de muchos. ¿No será este el preludio? ¿No estaremos ya viendo señales de ese combate decisivo entre la luz y las tinieblas? Si la Virgen se retira, tal vez sea porque el tiempo de los avisos se está cerrando, y lo que queda es decidir: o se cree con todo el corazón, o se cae en la confusión. Muchos han notado que después de la desaparición de una imagen mariana, suceden hechos que remueven conciencias, guerras, catástrofes, crisis espirituales, no como castigos, sino como señales. Como si el cielo dijera: os advertí, os consolé, os hablé, pero ahora, ¿qué haréis sin mis palabras? Es el examen del alma que ha sido preparada, advertida, y ahora está llamada a elegir en la soledad de la fe. Un momento semejante vivió la Virgen misma en la cruz cuando Jesús le fue quitado. Allí permaneció firme y ahora nos enseña, en su silencio, a hacer lo mismo. La tradición mística habla de la noche oscura del alma, donde el alma no siente a Dios, pero se mantiene fiel. Y muchos santos han pasado por eso antes de alcanzar la unión más perfecta con el Señor. ¿Será que ahora esta experiencia se extiende a la humanidad entera? ¿Será que la desaparición de María es el inicio de una gran noche espiritual que precede la aurora de una nueva venida de Cristo? En este contexto, los fieles no deben caer en la desesperación, sino en la vigilancia. En vez de buscar nuevas apariciones, estamos siendo llamados a custodiar lo que ya se nos dio. Las palabras de María en Fátima, en La Salette, en Akita, no han perdido vigencia. Al contrario, su retiro las hace aún más urgentes. Es como si nos dijera: ya os hablé, ahora vivid lo que os enseñé, porque el tiempo es corto y el juicio se acerca. Esta fase final del plan divino no será marcada por nuevos milagros, sino por una profunda purificación interior. La Iglesia será sacudida, el mundo será confundido y solo los que han construido su fe sobre roca permanecerán firmes. María, aunque silenciosa, sigue presente, pero ahora su presencia es interior, espiritual, escondida en lo profundo de los corazones que la aman. No está en las estatuas ni en las lágrimas milagrosas, sino en el eco de sus advertencias, en la memoria de sus palabras, en la fidelidad de los que perseveran. Por eso cada desaparición es una pregunta del cielo. ¿Crees porque viste o sigues creyendo aun cuando ya no ves? Esta es la prueba del tiempo final.
no la del espectáculo, sino la de la intimidad, no la de los prodigios, sino la de la perseverancia. Porque cuando todo parece oscuro, los verdaderos creyentes brillan como antorchas en la noche. Y tal vez por eso ella se retira, para que nosotros aprendamos a caminar no por señales, sino por convicción profunda. ¿Y tú? ¿Qué crees que significa el silencio de María? ¿Has sentido que también en tu vida Dios se ha retirado por un momento para probar tu fidelidad? Cuéntalo abajo. Tu testimonio puede despertar a alguien que ha perdido la esperanza. Comenta, yo sigo creyendo. Comparte este video con 3 personas que necesiten luz. Deja tu like, suscríbete al canal y mira el siguiente mensaje profético. Durante décadas, María fue para muchos el consuelo en medio de la tormenta. La madre que respondía silenciosamente con lágrimas, locuciones interiores o una paz profunda que no se podía explicar. No eran pocos los que al rezar el rosario sentían como si una presencia suave envolviera la habitación. Era como una brisa que acariciaba mi alma, diría una mujer mayor de Guadalajara que durante más de 20 años consagró sus mañanas a la oración mariana. Sin embargo, desde hace un tiempo, algo cambió. No en las oraciones, no en las palabras, sino en el silencio que se instaló. Aquellos que antes sentían una presencia viva, ahora enfrentan un cielo que parece cerrado. Hay testimonios en toda Hispanoamérica. Desde Argentina hasta México, personas relatan que la Virgen parece haberse retirado. Claudia, una joven madre en Córdoba, contó: al comienzo de la pandemia me arrodillaba y sentía como si ella estuviera allí, sosteniéndome. Pero después de un tiempo, aunque tengo la misma fe, el mismo rosario, todo se volvió seco. Ella no ha perdido la fe, pero su rostro se llena de lágrimas al intentar describir esa ausencia. Y no es la única. En foros católicos, grupos de WhatsApp, retiros espirituales, crece el número de almas que comparten ese dolor interior, sentirse abandonadas por aquella que siempre estuvo cerca. La Iglesia llama a esto la noche oscura del alma, una expresión inmortalizada por San Juan de la Cruz. Pero ahora, este fenómeno parece colectivo. No se trata solo de un santo o de un monje atravesando pruebas místicas. Hablamos de madres, sacerdotes, jóvenes consagrados, ancianos en hospitales. Todos relatan el mismo tipo de silencio espiritual. Ella siempre venía en mis sueños cuando estaba a punto de desanimarme, escribió un sacerdote mexicano de 58 años. Pero desde el último otoño, nada, solo silencio. Y ese silencio me duele más que cualquier enfermedad. Esta aparente ausencia no es un castigo, dicen los místicos. Es purificación. Así como un niño aprende a caminar solo cuando la madre suelta su mano, también el alma debe aprender a vivir de la fe y no de los sentimientos. Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, escribió en sus últimos años: Dios me hizo pasar por una noche tan densa que solo la fe me sostenía. Sentía como si todo hubiera desaparecido, pero era entonces cuando Él más me amaba. La ausencia de la presencia visible o sensible de María puede ser, paradójicamente, un acto de amor. Un acto que purifica, que quema todo lo superficial y obliga al alma a lanzarse en un abandono total. La Escritura ya nos advertía sobre tiempos así. En Amós 8:11 está escrito: He aquí vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Muchos hoy viven esa hambre, siguen rezando, comulgando, yendo a misa, pero se sienten como si estuvieran en el desierto, sin consolaciones, sin señales. Y frente a ese escenario surge la dolorosa pregunta: ¿nos estamos quedando solos? La respuesta no está en el sentimiento, sino en la promesa. María, en sus apariciones auténticas,
Nunca prometió sensaciones. Prometió estar al lado de los que permanecieran fieles. En Fátima advirtió: al final, mi inmaculado corazón triunfará. En La Salette lloró por los pecados de la humanidad, pero aseguró que intercedía sin cesar. En Akita fue aún más clara: la obra del demonio se infiltrará incluso dentro de la iglesia, pero aquellos que confíen en mí serán salvados. El silencio de ahora puede ser parte de ese proceso. Como la madre que se esconde para ver si su hijo camina solo, María quizás nos está observando detrás del velo, esperando que nuestra fe se vuelva madura, firme, sin depender de estímulos externos. Muchos sacerdotes y teólogos también han hablado sobre este fenómeno. El cardenal Sara, por ejemplo, en uno de sus libros dijo: Dios se retira para que el hombre vuelva a buscarlo con mayor intensidad. Podría estar ocurriendo lo mismo con María. ¿Es este silencio una invitación a un amor más adulto, menos dependiente de consuelos? ¿Una prueba de la fe verdadera? Algunos de los que más sufren con esto son aquellos que en otro tiempo vivieron fenómenos extraordinarios, videntes que hoy se callan, estigmatizados que ya no sienten el perfume celestial, laicos que en tiempos pasados sentían locuciones o impulsos interiores y hoy enfrentan el vacío. Antes veía luces, escuchaba cantos que no venían de ningún lugar, ahora solo silencio, pero sigo porque la amo, dijo un devoto anónimo durante una peregrinación a Medjugorje. Ese es el verdadero amor, el que permanece cuando el cielo calla. Y sin embargo, incluso en esta ausencia hay frutos. Personas que antes dependían de emociones ahora desarrollan una fe sólida. Comunidades enteras que se unen a rezar aunque no sientan nada. Jóvenes que permanecen en castidad, aunque todo en su interior grite lo contrario. Es en el desierto donde nacen los profetas. Es en el silencio donde Dios forma santos. Por eso la pregunta ¿nos estamos quedando solos? Debe responderse con otra: ¿estamos escuchando con el corazón? Porque tal vez el problema no sea la ausencia, sino el cambio de lenguaje. María puede estar hablando de otra manera, ya no con lágrimas en estatuas, sino con lágrimas interiores. Ya no con apariciones, sino con cruces cotidianas. Ya no con perfumes místicos, sino con silencios que queman, que purifican, que salvan. ¿Alguna vez sentiste que María se ha callado contigo? ¿Has atravesado un desierto espiritual donde su presencia parecía haberse ido? Cuéntalo abajo, porque tu testimonio puede consolar a alguien que hoy se siente solo. En una aldea casi olvidada entre las montañas de Europa Oriental, donde el tiempo parece haberse detenido y los relojes ceden al ritmo de las estaciones, surgió recientemente un relato que comienza a circular discretamente entre peregrinos y estudiosos de apariciones marianas. No está oficialmente reconocida por la Iglesia, no hay videos virales ni cobertura mediática masiva, pero hay algo en esta historia que la distingue, algo que, para quienes creen, suena como un eco profundo de Fátima, La Salette y Akita, como si la propia Virgen María estuviera trazando una línea entre todo lo que fue revelado y algo que está por suceder. El año era 2023. En el pequeño poblado de Belinia, con menos de 300 habitantes, una joven llamada Katia, de apenas 14 años, relató haber tenido una visión mientras caminaba sola hacia la antigua capilla de madera de la Inmaculada Concepción. Era una tarde nublada, cuando el cielo parecía pesado pero sin lluvia. Según Katia, al entrar en el pequeño santuario abandonado, una luz intensa envolvió el altar. Ante sus ojos, una figura femenina, vestida de blanco con un velo plateado, apareció en total silencio. Sus ojos estaban llenos de tristeza. No había palabras, solo un gesto. La Virgen señalaba hacia lo alto con la mano derecha y con la izquierda tocaba su propio corazón, que sangraba. En los días siguientes, Katia fue sometida a exámenes médicos y psicológicos. No se encontró nada anormal,
Pero lo más inquietante vino después. En un cuaderno antiguo de su abuela, Katia encontró una anotación fechada en 1973, con la descripción de un sueño casi idéntico al que ella había vivido. Una mujer de blanco en silencio, con el corazón herido. El detalle impactante. La nota decía que, después de esa visita, nadie volvería a ver a María en su forma visible hasta que los cielos se abrieran en juicio. La noticia se difundió entre algunos sacerdotes y teólogos marianos. ¿Qué significaría esa coincidencia? ¿Estaría esta aparición conectada con la de Akita, en Japón, donde la Virgen advirtió sobre el fuego que caería del cielo y el silencio de los pastores? Un teólogo franciscano, bajo anonimato, comentó que esta nueva aparición parecía confirmar el inicio de un gran silencio mariano, como si la presencia visible de la Madre se estuviera retirando de la tierra para que se cumplan los tiempos anunciados en las Escrituras. En un documento no publicado, titulado La señal del retiro, un estudioso español sugiere que todas las apariciones aprobadas por la Iglesia siguen un patrón escatológico. Fátima, con su profecía del ángel con espada de fuego. La Salet, con la advertencia del abandono de la fe por parte del clero. Akita, con la confirmación de castigos globales. Y ahora, Belinia, silenciosa, enigmática, casi ignorada. El autor argumenta que la ausencia de palabras en la nueva manifestación puede ser el lenguaje final del cielo, el silencio como preludio del cumplimiento. Otro punto que llama la atención es la fecha de la aparición en Belinia, 13 de octubre, la misma fecha del milagro del sol en Fátima, en 1917. ¿Coincidencia o una firma profética? Katia, hoy con 16 años, afirma que desde aquel día nunca más volvió a ver a la señora, pero que en sus sueños oye siempre la misma frase repetida: «Escóndete, hija mía, porque la hora se acerca». Algunos interpretaron este mensaje como un llamado a la preparación interior, al recogimiento espiritual, al silencio del alma que precede a la tormenta. Hay quienes dicen que estamos viviendo el último ciclo del tiempo de la misericordia, que María, al retirarse, no nos abandona, sino que simplemente se oculta para que cada corazón sea puesto a prueba, como el oro en el fuego, que su ausencia visible es en realidad el punto culminante de su presencia invisible, más cercana que nunca, pero sin intervenciones espectaculares, para que la fe verdadera brille en la oscuridad. Las similitudes con otras profecías bíblicas son impresionantes. Cuando el Espíritu de Dios se retiraba de Israel, era señal de juicio inminente. Cuando Jesús guardó silencio ante Pilato, fue el preludio de la cruz. Y ahora, cuando María parece dejar de manifestarse abiertamente, muchos se preguntan: ¿qué está por venir? La historia de Belinia aún está envuelta en misterio. La Iglesia no se ha pronunciado oficialmente y tal vez nunca lo haga, pero quienes han estado allí relatan una atmósfera distinta, una paz que duele, un silencio que habla. Muchos salen de allí con los ojos humedecidos y el corazón inquieto, porque en el fondo todos se hacen la misma pregunta: ¿fue esta su despedida final antes de que todo se cumpla? Comenta abajo, ¿tú crees que esta fue la última aparición visible de la Virgen? ¿Estamos listos para los días en que solo el silencio hablará al alma?